Los CETES en la actualidad nos está brindando uno de los rendimientos más atractivos de todo el mercado, y algo que no habíamos visto en casi 2 décadas, lo cual ha aumentado significativamente la demanda de estos activos por parte de los inversores o ahorradores, llegando a tal punto que las subastas semanales se agotan en cuestión de solo unos cuantos días, y es imposible invertir en ellos. Y claro, esto no es de sorprendernos, ya que además de pagarnos una tasa de interés muy atractiva, los CETES y toda la deuda gubernamental en sí son los instrumentos financieros más seguros del país. ¿O no lo son? Y es por ello que el día de hoy te voy a platicar de la posibilidad que existe de que no recuperemos nuestro dinero al invertir en CETES. Amigos, antes de comenzar con el tema del día de hoy, no olviden dejar su like y suscribirse, ya que esto me ayuda muchísimo a seguir generando esta clase de contenido, ya que de verdad, y aunque ustedes no crean, esto hace que le ganemos al famoso algoritmo de YouTube y que le recomiende el video a más personas. También recuerda que si quieres que estemos en contacto mucho más directo, y también no quieres estar con toda la comunidad del canal, puedes unirte a nuestros grupos de Telegram y de Facebook, de los cuales te dejo el link en la descripción del video. Pero bien, pasemos directamente a lo que de verdad nos interesa. ¿Puedo perder mi dinero en CETES? Y a pesar de que los certificados de tesorería de la Federación y toda la deuda gubernamental sí son los instrumentos más seguros de todo el mercado, debido a que tienen a respaldo a nuestro mismo gobierno federal, tenemos que comentar que siempre va a existir un riesgo implícito. Aunque este sea mínimo, siempre va a existir riesgo, y hagamos lo que hagamos, jamás nos podremos librar de él. Y específicamente en este caso, el riesgo que hay es que nuestro gobierno, por X o Y razón, no pueda hacer frente a sus obligaciones de pago, y esto haga que incumpla el plazo estipulado para regresarnos nuestro capital y, claro, los intereses generados. Ya sé que esto puede sonar muy difícil que pase, y sí lo es. Por algo son instrumentos considerados de mínimo riesgo, pero por muy sorprendente que esto pudiera parecer, ya ha pasado anteriormente, que el gobierno deje de pagar sus obligaciones financieras. ¿Conoces la crisis de la deuda externa, o también conocida como crisis de la deuda mexicana? Pues en esa ocasión, justamente eso pasó. El gobierno incumplió con sus pagos. A inicios de 1980, nuestro país se enfrentó a una gran crisis económica, una recesión que duró 19 meses, de diciembre de 1981 a junio de 1983, en donde la actividad económica se contrajo un 7.2% del PIB, y lo cual desencadenó una crisis en la balanza de pagos de México, debido a un aumento significativo en el endeudamiento, pues en 1975 este era de 14.5 mil millones de dólares, y para 1981 ya era superior a los 52.9 mil millones, lo que representaba cerca del 23% del PIB. Gran parte de la deuda que adquirió México en estos años era para la inversión en la explotación y extracción petrolera del segundo yacimiento más grande de todo el mundo. Sin embargo, la caída en el precio del barril del petróleo nos pegó con todo. En un par de años disminuyó cerca de un 28%, pasando de casi los $40 por barril a menos de $29, lo cual provocó que el pago de deuda externa del gobierno se estuviera dificultando en gran medida, sobre todo porque el vencimiento de la deuda era de muy corto plazo, menor a un año, y porque el país no contaba con una entrada alternativa de entrada de recursos. El 20 de agosto de 1982, después de haber reembolsado sumas considerables en el transcurso de los primeros 7 meses del año, el gobierno mexicano declaró que el país no estaba en condiciones de continuar con los pagos y decretó una moratoria, es decir, una suspensión de pagos de 6 meses, de agosto de 1982 a enero de 1983. Al gobierno mexicano solo le quedaba una reserva de 180 millones de dólares y debía de desembolsar 300 millones para el 23 de agosto. En palabras breves, al país ya no le alcanzaba para pagar. Y quizá pienses que el problema se iba a solucionar fácilmente imprimiendo más dinero, que es lo que usualmente se dice cuando se habla de la posibilidad de incumplimiento en los pagos de la deuda gubernamental. Y sí, esto burdamente podría ser una solución,
Pero realmente esta decisión generaría una devaluación, y claro, esto también pasó en la crisis de 1980. El gobierno mexicano, ante estos problemas de falta de dinero para hacer frente a sus obligaciones de pago, tuvo la necesidad de devaluar el peso frente al dólar un 170%, esto solo en el plazo de un año. Además, cabe señalar que el incremento en el gasto público generó una inflación superior al 28% para 1981. Y claro, como lo vemos hoy en día, cuando la inflación se descontrola, las tasas de interés tienen que subir. Y para 1983 llegaron a superar el 60%. Así que con esto podemos ver que sí existe riesgo de incumplimiento por parte de nuestro gobierno federal, porque ya ha ocurrido. Quizá esta crisis fue de deuda externa, y fue aún más acentuada debido a que se buscó salvar a la banca privada de la bancarrota. Pero el riesgo está ahí implícito, y como lo comenté, jamás nos podremos librar de él. Si la memoria no me está fallando, y si sí, porfa, corríjanme en los comentarios, pero creo que los CETES jamás han dejado de pagarse, inclusive en esta crisis de deuda. Pero si existen los factores propicios como en los 1800, nuestro gobierno federal podría volver a incurrir en incumplimientos, y ahora sí verse en la necesidad de suspender los pagos. Y ya sé que podemos pensar que esto no pasará en muchos y muchos años, pero la verdad es que esto es algo que no sabemos. Pero las condiciones económicas a nivel nacional y global no son las mejores, y por lo provisto el próximo año serán aún peores. Los modelos económicos de Bloomberg están arrojando una probabilidad del 100% de que Estados Unidos caiga en una recesión económica en los próximos 12 meses, ya que a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal por controlar a la inflación, esta no ha cedido y parece que no lo hará en un futuro inmediato, y lo cual también está perjudicando las perspectivas para nuestro país, ya que se espera que para la segunda mitad de 2023 nosotros también nos estemos encontrando en una recesión económica. Y si a esto le sumamos aún el constante incremento de las tensiones geopolíticas entre Rusia, Ucrania y Occidente, el otro año por desgracia no vislumbra muy prometedor que digamos. Pero esto no es para que te espantes ni para que salgas huyendo de los CETES o de los bonos. El único objetivo de todo esto fue platicarte y ejemplificarte el riesgo real que existe de un incumplimiento por parte de nuestro gobierno federal. Pero si esto llegara a pasar en un futuro, a pesar de todo la deuda gubernamental seguiría siendo el instrumento más seguro de todo el mercado. Porque simplemente imagina, si el país ya está en números rojos, ¿cómo es que estarían los bancos, las fintechs o las SOFIPOS? Aquí sí de plano el riesgo de no recuperar nunca nuestro dinero sería demasiado alto. La verdad es que hoy por hoy los certificados de tesorería tienen uno de los rendimientos más altos de todo el siglo. Y por lo visto el próximo mes podrían ascender aún más después de la noticia de la última decisión de política monetaria de nuestro Banco Central. Simplemente, en la actualidad podemos ver a los CETES a 28 días en un 8.8% y a un año a un 10.88%. Así que al finalizar 2022 podríamos estar pensando que los certificados tranquilamente van a estar rondando el 11.5% de interés anual, algo que supera y por mucho a los bancos, o que iguala o inclusive también supera a las mismas SOFIPOS. Claro, mencionando nuevamente que adquiriríamos un mucho menor riesgo. Pero bueno, esto es todo por el día de hoy, amigos. Háganme saber en la cajita de comentarios qué es lo que opinan sobre todo esto y de la posibilidad que existe, aunque sea pequeña, de que nuestro gobierno federal incumpla con sus pagos y no vayamos a recuperar el dinero que hayamos ahorrado o invertido en los CETES. Y como siempre, recuerda que de lo único que te vas a poder arrepentir en un futuro es de no haber invertido antes. Así que te veo en el siguiente video. Venga. Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó. Y pasa por Broadway. Siempre es igual en cada lugar.